en Alberdi y Guamilí, en el local de Walter Ordóñez, que nos invitó y quiso participar de nuestra actividad. Muchas gracias, Walter. No, gracias a ustedes. Así que bueno, para que los compañeros empiecen a conocerlo, como siempre, le pedimos que se presente y que nos cuente quién es. Bueno, mi nombre es Walter Ordóñez. Digo con orgullo que soy nacido y criado en Mataderos. Y bueno, militante desde muy joven. Empecé militando en la Juventud Comunista, ¿sí? Hasta la década del 90, donde bueno, seguí mi militancia como militante social. Los que pintamos canas como yo recordamos que fue un momento muy difícil, digamos, para lo que fue la militancia política. Y hoy soy parte del Frente Progresista Popular, el partido de Aníbal Ibarra, con el cual hemos hecho una alianza con los compañeros del Movimiento Evita, Gastón Florio, que me acompaña en la lista de candidatos a comuneros, con Rocío Brandazzi, y es un acuerdo que hicimos con el partido del PSOL, el Movimiento Evita, y con el cual nos presentamos estas internas, estas primarias del Frente para la Victoria para las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, pasamos a la primera pregunta. Walter, ¿cómo entendés una buena gestión de recursos humanos? Me voy a entender y te voy a dar una primera impresión. Cuando me comentaste esa pregunta, ¿sabes cuál fue la primera sensación que tuve? Es sacada de un libro de licenciatura de Administración de Empresas. Tal cual. Así es. Entonces, si me lo confirmas, te voy a dar una opinión al respecto, pero antes quiero decir algo sobre ese tema. Porque en realidad yo tengo una hija que es licenciada en Administración de Empresas, recibí de la UBA, estoy muy orgulloso de que se haya recibido. Para mí es la expresión de la década ganada en mi familia, es que haya por primera vez un Ordóñez que tenga título universitario. Yo hice solo la secundaria, soy técnico electricista. Por lo tanto, no tengo nada contra la carrera de administración de empresas o contra estos temas que tienen que ver con las relaciones humanas y los recursos humanos. Pero toda la bibliografía que hay al respecto es una bibliografía que proviene de las grandes empresas multinacionales, de las grandes corporaciones. Difícilmente uno encuentre un libro que aborde este tema o esta pregunta que vos decís, que vos me formulás, desde otra visión que no sea la de las grandes empresas y los monopolios. Entonces me hace un poquito de ruido, digamos, es decir, contestar a una pregunta así cuando estamos hablando de trabajadores del Estado, de un CGP, que no están produciendo bienes o servicios, sino que están cumpliendo, además de una labor como laborante, como trabajadores, una función pública. Dicho esto, bueno, hay muchas cosas en recursos humanos que pueden mejorar una gestión o una organización laboral. Y se vive en las pequeñas empresas, se vive en las medianas empresas y se vive también en el Estado. Yo podría decir, bueno, en el Estado hay gente que ve que todo está mal y agarra y migra del Estado, se va, abandona el trabajo, ¿sí? Hay gente que ve que todo está mal y se queda haciendo la plancha y las cosas se empeoran, ¿sí? O hay gente que se queda medio haciendo la plancha, medio haciendo, con la esperanza de que alguna vez las cosas cambien. Y creo que están los que se quedan con vocación, con un sentido de lo que tiene que ser un trabajador del Estado o el rol del Estado, en este caso en las comunas, tratando de cambiar las cosas, ¿sí? Y bueno, cambiar las cosas significa, visto desde los recursos humanos, desde las relaciones humanas, se pueden aprovechar muchas de esas herramientas. No sé si querés que siga, porque no sé si las preguntas vienen porque van a venir
relacionadas todas, porque como gremio queremos que se profundice esta charla en lo que nos incumben en todos los días, para que los compañeros con esa visión es que quisimos hacer estas entrevistas, ¿no? Para que conozcan cómo piensan los precandidatos por si fueran nuestros próximos presidentes comunales, que por la 1777 es la que se ocupa de las relaciones laborales. Las relaciones laborales. Porque el humano no es un recurso. Vamos desde ahí, si vos lo propusiste, y me parece fantástico. Entonces yo, si me tocara eso, diría las relaciones laborales, en vez de hacer uso de la bibliografía que se estudia en nuestras universidades para ver cómo mejorar el trabajo, yo la verdad que me quedaría con algún libro de Germán Atala, y me parece que eso nos ayudaría más al trabajador a entender su función, cómo profundizar su compromiso, cómo cambiar las cosas que sabemos que están mal y cómo mejorar. Yo, si querés, te redondeo la respuesta a esta primera pregunta de esa manera. Fantástico. Y que viene relacionado, la próxima es cómo entendés el rol del trabajador. Bueno, está tremendamente relacionada porque, a ver, es un trabajador del Estado, en primer lugar. Por lo tanto, es un trabajador que no es que brinda un servicio como puede hacerlo cualquier empresa de servicio, pongamos por caso Edesur o Telefónica. Le brinda un servicio a la comunidad, tiene frente a su mostrador, digamos, a un vecino, a un ciudadano que tiene un reclamo, que el árbol se le está cayendo arriba de la casa y que está aburrido de ir y hacer el reclamo y que no encuentra respuesta, y se la agarra con ese trabajador, como el usuario de electricidad o de teléfono se la agarra con el que está atendiendo el reclamo, con una diferencia: que el usuario de la telefonía o de los servicios eléctricos, la verdad, no tiene la posibilidad de llegar al CEO, como se dice ahora, de Edesur, o al CEO de Telefónica, ¿sí? Y sí tendría posibilidades y debería llegar, y esa persona debería ocuparse de estar con el que preside la Junta Comunal, que en definitiva es el que desarrolla las políticas y la manera en que hay que atender a ese ciudadano. Y ese es el responsable ante ese ciudadano. Es decir, que este problema, en definitiva, es un problema que es político y no es del trabajador. Podemos después decir que el trabajador hay que darle mejores condiciones de trabajo, mejores espacios, mejores herramientas, mejores elementos, tanta cantidad de trabajadores como tareas haya por resolver para darle un buen, para solucionar de verdad el reclamo del vecino de la comuna o del ciudadano de la comuna. Pero en primer lugar lo que hace falta es tener una voluntad política, y esta voluntad política tiene que partir de la presidencia de la Junta Comunal, ¿sí? Si no, después todo lo demás de nada vale, y es ahí donde vamos a encontrar estos vicios que muchas veces se atribuyen al Estado, del trabajador que no atiende bien o del trabajador que está desconforme, cuando en el fondo es un problema político, y es cómo creemos nosotros que el Estado tiene que hacerse presente en los barrios y por lo tanto dotar a los trabajadores, que son el instrumento para llegar de manera directa, de todos los elementos y de la orientación para que eso se cumpla. Bueno, seguimos con el tema, y en parte lo nombraste recién, y la pregunta es: ¿qué tan importante para vos son las condiciones laborales y cómo influyen? Sí, bueno, yo recién te decía, es decir, el tema de las herramientas, el espacio. A ver, y con respecto al espacio, porque yo, junto con una cantidad de vecinos, organizaciones sociales y políticas, hace 7 años que venimos luchando por la recuperación del cine teatral, que es un ícono de la cultura de nuestro barrio. Y no es que estoy mezclando las cosas, estoy yendo para otro lado, pero
Cuando nosotros comenzamos esa lucha con un terreno, con el Cine Plata que había sido recuperado por parte de la ciudad y en donde se había comprado en la época del gobierno de Ibarra, incluso en la escritura se había puesto que ese predio iba a ser destinado a centro cultural, llega el gobierno de Macri y con la buena y genial idea de Cristian Ritondo, el presidente de la Cámara de Legisladores, se decide de que ese predio que iba a ser destinado al centro cultural tenía que ser destinado al CGP. Porque las condiciones de trabajo de los trabajadores del CGP, que en ese momento solo funcionaban acá en Timoteo Gordillo, eran insalubres y el edificio no contaba con los mínimos elementos. Y nosotros dijimos, epa, pero lucha de pueblo contra pueblo. Estamos de acuerdo, el CGP, y ahora yo lo ratifico en esto, necesita de espacios, necesita de un lugar físico para los trabajadores y para el ciudadano que va a hacer el reclamo. Pero ¿por qué un centro cultural utilizarlo como CGP? Es más, le dimos como propuesta, el edificio de enfrente del Cine Plata está en venta y pueden comprar ese edificio y había un fenomenal CGP, porque nuestra opinión no era en contra del CGP o de un mejor CGP o de un mejor lugar para los trabajadores, sino era en favor del CGP y en favor de la cultura. En ese momento se hicieron 2 audiencias públicas y Cristian Ritondo llevó a la legislatura buena parte de los trabajadores del CGP para protestar contra los vecinos que queríamos recuperar el Cine Plata. Es decir, por eso digo una lucha de pueblo contra pueblo, de trabajadores contra trabajadores o de vecinos contra vecinos, cuando en realidad las dos cosas son válidas. Y quería mencionar esta anécdota del Cine Plata, que está próximo a ser inaugurado como tal, porque en definitiva tiene que ver con cómo se toman a veces las decisiones políticas y cómo una necesidad es utilizada políticamente para ir en contra de otro reclamo. Bien. ¿Cuáles son las faltas que entendés que tienen los trabajadores del Estado? Mira, ustedes seguramente esto lo conocen mejor, pero entiendo de que hay una que es que no se puede tolerar, que es la precarización laboral y, por ejemplo, el trabajador del Estado encubierto detrás de la forma del monotributo, ¿sí? Es decir, hay un montón tal vez de factores que habría que resolver. Pero ¿por qué señalo esto? Porque no se puede tener un Estado evasor. No se puede tener un Estado que no afronte las cargas sociales de sus trabajadores, valiéndose de la figura de la precarización, en la cual el trabajador se siente permanentemente colgado de un hilo, siente inseguridad en cuanto a su futuro laboral, no tiene la correcta cobertura médica, y estamos ante una paradoja. El Estado, que tendría que ser el garante de la contribución, del aporte patronal, se vuelve un Estado evasor. Esto me parece que es digamos, el extremo inadmisible de una forma de entender políticamente el rol del Estado y el rol de los trabajadores. ¿Qué nos pedirías a los trabajadores si vos fueras el próximo presidente comunal? Uy, de todo. De todo, porque mirá, nosotros tenemos una lista gigante, te cuento. ¿Para pedirnos? Sí, también. Bueno, en primer lugar conversar esa lista gigante, porque si vamos al tema, digamos, de recursos humanos, teoría de organización de empresas, bueno, creo que una de las cuestiones fundamentales es la comunicación, ¿sí? Sin comunicación, sin intercambio de ideas, para luego planificar, para luego controlar, para luego ver si realmente el Estado, la comuna, el CGP está cumpliendo con su rol, sería imposible. Pero hay una cuestión que también aborda este tema de la política de recursos humanos, y es justamente
en este plano de la comunicación y el intercambio, la comunicación y el intercambio con otras organizaciones sociales, que es en definitiva la esencia de la política. Es decir, yo que les pediría, tengamos primero una mirada política de qué es lo que tenemos que hacer o qué nos corresponde hacer. Ensayemos e intercambiemos y vinculémonos con las organizaciones sociales y políticas de la comuna. Aprendamos de ellas, nutrámonos de ellas y valgámonos de ellas para hacer una mejor labor. Nosotros con los compañeros, en las veces que hemos tenido que hablar en público, hemos dicho, nos comprometemos a una sola cosa, como cuestión fundamental. No pretendemos mañana ser gestores individuales del problema de un vecino. Lo que nosotros queremos es, donde haya un problema, que haya una organización social en donde los vecinos se reúnan para pelear por esa organización, por esa necesidad, pero se reúnan, transformen la necesidad en una organización social. Y donde haya una organización social, que esa organización social entienda que sin una disputa política, sin una idea de cómo tendría que ser el Estado, no hay satisfacción real de los derechos o de las necesidades de la gente. Y que la única manera de que uno no caiga en esa trama perversa de ese sistema del Estado que por mejor voluntad, por mejor idea que uno tiene, lo termina burocratizando, lo termina metiendo en una picadora de carne, es el compromiso con las organizaciones sociales que estén en la comuna. ¿Y qué organización social más importante que la de los trabajadores? ¿Y qué organización social más importante que la de los trabajadores del CGP? Es decir, con lo cual yo le diría, hay que fortalecer esta organización social, hay que meterla en la disputa política, en la disputa política, entendiendo por disputa política un sentido hacia dónde queremos ir. Yo me comprometo a trabajar para que así sea, y quiero que ustedes se comprometan a no permitirme a mí, a tenerme comprometido a mí, para no caer en la maquinaria burocrática del sistema y terminar siendo, no sé, un simple cargo electo que nada cambió, aunque sea en un cachito, la historia de nuestro barrio. Gracias. Y justo me estuviste hablando de lo que es la comunicación, así que lo que te pregunto es qué tan importante, y en parte lo estuviste contestando, es la comunicación entre el presidente comunal y nuestra asociación sindical, que es ATE. Bueno, ya creo que recién me extendí en la respuesta a la segunda de la última pregunta y un poco lo dije, pero lo veo como una cuestión fundamental. Qué sé yo, hasta yo diría, de un punto de vista, desde mis convicciones, desde mi historia. Yo antes te decía, tengo una hija que por suerte es la primera de mi familia que obtiene un título universitario. Yo soy técnico electricista, egresado de la escuela del Saavedra, de acá de los industriales de La Carra. Trabajé como obrero de la construcción, trabajé en la UOM, así que fui trabajador y fui obrero de esos gremios, pero además fui un militante y fui un hombre siempre, o un joven en ese momento, con convicciones políticas. Es decir, que para mí la organización gremial de los trabajadores, de la convicción, tiene un papel importantísimo, y estar en permanente ida y vuelta con la organización, con las organizaciones gremiales, para mí es parte fundamental de lo que es hacer política en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro barrio. Es decir, que seguramente, porque sería entusiasta, sería alentador, sería dejarme llevar por la pasión, ese contacto con la organización sindical de los trabajadores de la comuna sería cotidiano y, te repito, de ida y vuelta, porque sería pedirles el apoyo para cambiar cosas y que ustedes me comprometan en el apoyo para cambiar esas cosas. Bien, por último, primero volver a agradecerte
Muchas gracias por recibirnos, por haber accedido a esta actividad que se nos ocurrió como Junta Interna y que creo que culmina hoy con tu entrevista. Estamos muy contentos de poder haberlo hecho porque ustedes accedieron, ¿no? Los precandidatos accedieron a esta posibilidad que creo que nos sirve a todos. Tratar de que los compañeros entiendan que cada vez que hay elecciones somos parte de esa sociedad y que esa sociedad la tenemos que conocer y con esa impronta que se nos ocurrió decir, bueno, vayamos a ver quiénes son los precandidatos, y estos precandidatos accedieron a estas entrevistas y hasta vinieron acompañados por compañeros de la lista, que es Gastón. Así que muchas gracias, y por último te pido que nos dejes un mensaje a los trabajadores de la Comuna 9. Bueno, gracias a ustedes, la verdad que les dije, me tomó por sorpresa, no estoy acostumbrado a esto de tener una cámara enfrente, porque siempre fui un militante, es la primera vez que... Yo sí salgo en tele, no sé si... Bueno, por eso lo hiciste mejor. No. Es la primera vez, más de 40 años de militancia, que yo accedo a un cargo electivo, es decir, que soy candidato o precandidato en unas primarias abiertas. Yo, como mensaje a los trabajadores, es que en la ciudad tenemos que cambiar, porque en el país hemos ganado una primavera. Yo lo siento así. Para mí, y permítanme decir que pertenezco al partido de Aníbal Ibarra, pero para mí este proceso kirchnerista, así como antes dije, en mi casa la década ganada es mi hija recibida en la UBA. Creo que yo me afirmo en la idea de que efectivamente hemos ganado una década, que nos ha permitido vivir una primavera, que a los jóvenes esa primavera se les corresponde con la primavera de su vida, y es una cosa hermosa, porque tal vez los que pintamos canas no tuvimos la oportunidad de que así sea. La primavera de nuestras vidas no tuvo que ver con un momento político tan lindo, tan intenso, de tanta participación como este, sino al contrario, con épocas muy grises de nuestro país. Entonces yo le diría a los trabajadores que tenemos que defender esta primavera. Aún los que pintamos canas y no estamos en la primavera de la vida, tenemos que disfrutar de la primavera del país, de la primavera de la lucha, de la primavera de las paritarias, de las primaveras de seguir intentando profundizar este proceso, y que nunca nos vuelvan a robar la ilusión. Y en la ciudad, en ese sentido, la pelea es mucho más importante. Gracias. Gracias a vos, Walter. Gracias a todos por haber estado, y hoy creo que cerramos nuestra actividad de entrevistas, y espero que les guste a todos los compañeros y lo puedan disfrutar y que les sirva. Es para eso, es para ustedes que lo hacemos, y creo que hablaron los que estuvieron pensando en ustedes.